Todos y todas, el día de hoy vamos a hacer un bombardeo de conocimiento con respecto a lo que tiene que ver las alteraciones de la conciencia. A lo largo de nuestra trayectoria en los primeros auxilios nos vamos a encontrar con ciertas afecciones o circunstancias que van a colocar a nuestro paciente en una conducta bastante extraña. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que saber identificarlas y manejarlas, es decir, realizar un buen primer auxilio. Entonces, con esa intención, el día de hoy vamos a estar hablando de temas que son muy interesantes. Vamos a hacer un bombardeo intelectual, así que necesito que todas sus dudas las vayan dejando en el chat o también, si gustan, pueden levantar la mano y yo voy a estar atento en darles la palabra para que puedan hablar por el micrófono. Sin más, para Bolivia y el mundo, vamos a comenzar con alteraciones de la conciencia. Voy a apagar mi cámara para que tengamos una mejor experiencia que corresponda a la didáctica. Bueno, alteraciones de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia en términos bastante humildes va a ser todo tipo de comportamiento que no esté normal en nuestro paciente. Es una forma de comunicación bastante insuficiente. El individuo pierde la capacidad hasta cierto punto de relacionarse con su entorno social. Esto se experimenta por periodos muy cortos o por periodos muy grandes, pero para poder entender más ese tema vamos a entrar en materia. Para eso quiero que hablemos primero de lo que son las lipotimias, que es como médicamente se le puede referir a un desvanecimiento. Un desvanecimiento es cuando una persona pierde el equilibrio, pierde esta socialización. Ustedes pueden ver a la persona que va a estar con una mirada perdida o se va a caer o se va a sostener de algo o a punto de caerse. ¿Qué es lo que nosotros en todo caso tenemos que hacer? Pues primero identificar qué es un desvanecimiento. En un desvanecimiento, chicos y chicas, no se pierde la conciencia, es decir, su paciente está despierto, puede incluso emitir alguno que otro sonido, pero no es en conexión con lo que ustedes están hablando o con lo que ustedes están preguntando, ¿sí? Es algo muy importante que tienen que entender. Esto se produce porque hay el suministro insuficiente en el cerebro por un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Las personas normalmente de esto se recuperan. Estos desvanecimientos ustedes lo van a ver mucho con mujeres, ¿sí? Eso se ve mucho en las mujeres cuando nosotros vamos a diferentes actividades o acudimos a diferentes conciertos y demás. Las mujeres son las que se llevan más los desvanecimientos. Eso tiene que ver mucho con lo que viene siendo su periodo menstrual, de que no desayunan. La mayoría de ustedes ha debido experimentar un desvanecimiento cuando no desayunan y una noche anterior estaban bastante agotados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo vamos a ver en un momento, pero antes tenemos que hablar con lo que es el nivel 2, lo que es un poquito más grave. El síncope, que es la forma médica de referirnos al desmayo. En el desmayo va a existir una pérdida transitoria de la conciencia, es decir, tu paciente va a perder la capacidad de reconocer la realidad circunstante y por ello de relacionarse con ella. Es decir, tu paciente no te va a hablar, no va a estar despierto, va a estar en alguna posición sobre cualquier superficie, ya sea sillas, asientos o en el suelo, como en la imagen. El paciente está desmayado, pierde la conciencia, es decir, no te responde a los estímulos que puedas tú realizarle. Un paciente es inconsciente, recuerden bien, cuando se le hace un estímulo doloroso que aprendimos a hacer y el paciente no responde. Ahí declaramos a nuestro paciente inconsciente. Pero de forma inmediata lo que nosotros tenemos que hacer, les recuerdo una vez más, es controlar los signos vitales, pulsos, respiración. Si no hay pulso, ya sabemos qué hacer la RCP. Ahora sí, vamos a hablar de lo que viene siendo las convulsiones, porque en las convulsiones también se va a experimentar una desconexión con el entorno social por parte del paciente. Si es que alguna vez han visto a una persona convulsionar, van a entrar en cuenta y en sinergia de que en su mayoría las personas no se acuerdan que estaban convulsionando. Es decir, una persona en circunstancias bastante específicas no llegan a experimentar una convulsión como tal. Esto de las convulsiones es un tema muy interesante que se puede ampliar más, chicos. Y de todas formas, si es que ustedes no estaban invitados, me imagino que sí se ha hecho la invitación. El día domingo va a haber también una capacitación.
que tal vez podrían aprovechar si es que se arman un tiempito. El día domingo se va a ver lo que viene siendo epilepsia y cómo nosotros podemos hacer los primeros auxilios en las convulsiones. Es un curso muy interesante y les puede servir en especial si es que de pronto ustedes necesitan un certificado específico porque van a entrar a trabajar en una institución en la cual se vea estos casos que tengan que ver con la epilepsia. Entonces les incentivo a que puedan participar del curso. Pero de todas formas, a nivel de lo que viene siendo la materia, es decir, del módulo, ¿qué son las convulsiones? Algunas pueden ser derivadas de las crisis epilépticas, pero las convulsiones son las contracciones involuntarias de los músculos del cuerpo, es decir, los músculos se contraen al mismo tiempo en todo el cuerpo de diferentes formas. Se va a ver las convulsiones en el paciente, ¿sí? Algo muy importante es que esto también puede ser consecuencia a una fiebre alta en los niños pequeños. Y si es una convulsión a consecuencia de una fiebre, eso significa que ustedes tienen que trasladar de manera inmediata al paciente. Al mismo tiempo, les quiero recordar, por favor, a ustedes que ya son padres o los que vamos a ser papás más adelante, que una convulsión por fiebre alta es una irresponsabilidad por parte de los tutores, por parte de los cuidadores del niño, ¿sí? Un niño no tiene que llegar a experimentar una convulsión por una fiebre alta. La fiebre está relacionado con infecciones. Una infección en específico, no. Es por eso que hay que llevar al hospital, para que se pueda determinar qué tipo de infección en el paciente está causando semejante fiebre. Les recuerdo una vez más, ese punto es muy importante. Una convulsión en un niño por fiebre es un motivo de traslado inmediato. Sí, importante. Los músculos contraídos pueden evitar que la persona respire normalmente. Van a experimentar por un periodo corto de tiempo después de que vuelvan a la conciencia o antecitos de eso, una dificultad. Bueno, van a querer respirar más rápido, uno, dos, su cuerpo va a estar muy agotado de estos tipos de pacientes. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer primeros auxilios? Aquí sí lo vamos a adelantar. Lo primero que ustedes tienen que realizar es no meter nada a la boca, ¿sí? Pero antes, si quieren cuidar como tal la cabeza del paciente, pueden colocar ciertas cobijas o mantas o frazadillas debajo de la cabeza, que estas no hiperextiendan o lo que viene siendo la cabeza o que no la hiperflexionen, es decir, que no acerquen mucho su mentón a su cuello, porque esto también puede ser un poquito perjudicial. Tiene que ser una manta sencilla para cuidar que los impactos que puedan en algunos casos llegar a suceder a nivel de la cabeza no sean o no provoquen lesiones a nivel del cráneo. ¿Sí? Pueden utilizar toallas sencillas, una pequeña frazadilla, su chompa, su abrigo, su polera, lo que tengan a la mano. Y como anteriormente les he indicado, ¿qué metemos entonces a la boca? Si hasta el momento les digo que no se puede meter nada, en realidad no se tiene que meter nada, chicos. Esto es una... Primero, evidentemente los pacientes se pueden llegar a morder su lengua, pero esto va a depender de muchas cosas y no es en todos los casos, ¿sí? Ahora, si se va a morder su lengua, no se la va a arrancar, ¿sí? No va a provocar como tal separar un segmento de la lengua para que éste pueda, no sé, obstruir toda la vía aérea. Es muy improbable, pero lo que sí puede suceder es que la vía aérea se comprometa por lo que ustedes metan a la boca. Ha habido casos bastante curiosos en los cuales las personas, con la intención de no meter algo tan contundente como una varilla, un lapicero o, o similares, han metido colino dentro de la boca del paciente, pero no colino no el contenido, sino el envase del colino, ¿no? Que es medio flexible y blandito. Las personas lo han terminado mordiendo y pues jugando o haciendo todo un desborullo del colino en la boca del paciente, ¿sí? Otros objetos que son un poquito más sencillitos pueden llegar a ser triturados y esto sí ingresar a la vía aérea. Lo que se recomienda en todo caso es no ingresar nada a la vía aérea, chicos, ¿sí? Hay uno que otro que defiende el hecho de meter algo más extraíble como una media, una pequeña prenda de ropa. Al momento ustedes de meter ese tipo de instrumentos pueden correr el riesgo de ser mordidos por el paciente. Y estas mordeduras pueden provocar infecciones y las infecciones por mordeduras de humanos son muy graves también. Así que con esas recomendaciones muy importantes,
les voy a dejar en el tema de las convulsiones. Para resumir, colocamos algo debajo de la cabeza, podemos sujetar levemente al paciente para que no gire en el suelo de manera muy brusca, no lo abrazamos ni lo inmovilizamos, eso no se hace, simplemente se sostiene a la paciente ahí encimita, dejándole que convulsione. Las convulsiones suelen durar entre menos de un minuto hasta 2 minutos más o menos. Si duran más de esto o se repiten, eso es una emergencia, ¿sí? Si las convulsiones se repiten, eso es una emergencia. También es un dato muy importante saber si estas convulsiones son a consecuencia de una enfermedad, como por ejemplo la epilepsia. Y si es una emergencia, chicos, para que ustedes puedan evacuar a un hospital también, si es la primera convulsión que el paciente experimenta en su vida. Ese es un dato muy importante. Si es que ustedes lo ven convulsionar, recuperan la conciencia y ustedes le preguntan si alguna vez ha convulsionado y si les dice que no, pues entonces sí sería coherente que ustedes puedan llevar al hospital al paciente para que se pueda identificar qué cosas puede provocar convulsiones, la fiebre alta, pero también es muy importante que entiendan que hay algunas lesiones de trauma a nivel de la cabeza que pueden provocar convulsiones también. ¿Sí? Se ve más que todo en adultos mayores que tienen una capacidad de almacenar mucha sangre en su cerebro, por lo cual esta suerte de presión dentro del cráneo tarda en llegar. Así que después de todas las recomendaciones, espero que hayan estado muy atentos. No metan nada a la boca, una vez más se les dice, no hay una necesidad así de riesgo de vida, ¿sí? No hay una necesidad de riesgo de vida de colocar algo dentro de la boca del paciente como tal. Sí, lo que sale de la boca, que es como espuma, es por la contracción de lo que son las glándulas salivales, chicos. Como estas también se están contrayendo, es por eso que sale esta saliva. Incluso si ustedes meten algo a la boca, esta saliva puede llegar a obstruir la vía aérea y sería mejor que este líquido salga. Es por eso que se va a hacer lo siguiente: la posición lateral de seguridad. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a atender la mayoría o la totalidad de las alteraciones de la conciencia. Cuando no hay un compromiso de la columna vertebral, ustedes sencillamente lateralizan a su paciente en una posición de seguridad, como pueden ver en la imagen. Sobre el lado izquierdo se recomienda más que todo porque las mujeres embarazadas lo pueden aprovechar mucho esto. Y también tiene que ver con la protección de la vía aérea. La protección de la vía aérea se da porque si sale algún líquido de la boca del paciente que ha desayunado, que ha convulsionado, que ha comido, esto va a salir afuera, es decir, puede vomitar y esto va a salir afuera de su vía aérea, no se va a mantener ahí. Entonces, para resumir, ustedes le ponen de costadito a su paciente. En algunas actividades ustedes van a llegar a tener lo que vienen siendo los tanques de oxígeno y en estos casos, como en las convulsiones o en los desvanecimientos, por un periodo corto de tiempo, siempre con una visión terapéutica médica, pueden administrar oxígeno. Siempre van a tener en su mayoría de las actividades voluntarias que son médicos, así que ustedes pueden familiarizarse ya con usar el equipo, que es importante saber usar el equipo de oxigenoterapia, como también saber cuándo utilizan en el paciente, que es un dato muy importante. Otras cosas que realizamos, pues, es aflojar las prendas para que la ventilación sea más eficaz. Y también vamos a hacer la monitorización de los signos vitales. Acá, aparte de comprobar si mi paciente está o no está vivo, tengo que controlar cómo está el pulso, cómo está la respiración. Vamos a entrar un poquito a lo que viene siendo agotamiento por calor. Lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Van a disculpar si me estoy pasando estitos, pero lo vamos a ver a detalle en un momentito, ¿sí? Este también ya lo hemos visto estos días con nuestros compañeros. El estado de shock también es algo que ya se ha repasado. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con las alteraciones de conciencia que ya lo hemos, que acabamos de ver? Primero, vamos a llamar a una ambulancia si el estado de conciencia de tu paciente exceda los 5 minutos. Si es de más de 5 minutos que tu paciente está inconsciente, tendríamos que llamar a una ambulancia. En todo caso, nosotros como voluntarios tendríamos que evacuar al paciente si no recupera la conciencia de su paciente, ya sea que ha experimentado una convulsión o se ha desmayado. Sí, traten las lesiones que comprometen la vida. Si tu paciente entra en paro, inicias la RCP, ¿sí? Controlas las vías aéreas, tienes que ver si tu paciente de pronto tiene alguno que otro dispositivo bucal que puede obstruir su vía aérea, como también lateralizarlo para que su lengua o también alguno que otro líquido que pueda salir como las regurgitaciones, vómitos o saliva, sangre incluso, lleguen a comprometer la vía aérea, es decir, que estos líquidos ingresen
hacia los pulmones. Para evitar eso, lateralizamos al paciente, por supuesto, ¿sí? Otras medidas más avanzadas tienen que ver con la aspiración, pero eso es algo que ustedes van a poder aprender más adelante aquí en la Cruz Roja. Cómo hacer las técnicas de aspiración, cuando sí, cuando no, y las consideraciones especiales. Aparte, pueden administrar oxígeno a sus pacientes para mejorar la ventilación, para que sus pacientes puedan respirar con mayor tranquilidad y se puedan recuperar más rápido. La posición lateral de seguridad es un punto muy importante. Y por sobre todo, evite la pérdida de calor. Vamos a abrigar a los pacientes. Estos pacientes pueden llegar a sufrir hipotermia, no solamente por las condiciones de la circulación comprometida, ya sea por un shock tal vez, sino también porque están sobre el suelo y el suelo es frío y el suelo frío ayuda al cuerpo a perder calor y tu paciente se perjudica más todavía. Entonces, con esa intención nosotros vamos a abrigar a nuestros pacientes. Espero que todo lo anterior haya quedado muy claro porque ahora vamos a entrar a algo que son más específico con respecto a otro tipo de circunstancias que tienen que ver con el frío y con el calor. Pero hasta acá, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a leer. Maite, puedes hablar. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ponte que, digamos, es algo que nos puede pasar a todos, yo creo. Por ejemplo, estás bajando de las escaleras y, no sé, de la nada te caes. Y hay gente que cuando se cae de las gradas, en las mismas gradas se queda seca. Se da un golpe tan fuerte en la nuca que se queda seca. Entonces se puede volver inconsciente o en algunos casos convulsiona. En ese tipo de situación, ¿es correcto, bueno, no sé, es correcto mover al paciente? Porque Ya, incluso para hacer un RCP las gradas son muy incómodas y le va a doler. Entonces, esa es mi pregunta. listo. Recuerdo muy bien la exposición que hemos realizado con respecto al trauma de columna vertebral. Los golpes en la cabeza sí pueden producir lesión en la columna vertebral, pero no es seguro. O sea, no es como que se golpeó la cabeza y sí o sí la columna vertebral está comprometida. No. Ustedes tienen que poner en práctica los criterios para inmovilizar y así se pueden resumir y aliviar mucho tiempo y técnicas también. O sea, tú lo encuentras en el suelo, le haces las preguntas, valoras a tu paciente. Si no tiene cuidados o no tiene un criterio de restricción, es decir, que la columna vertebral se tiene que mantener íntegra, lo puedes mover a un lugar más cómodo e iniciar todo lo que venga o todo lo que tenga que ver con el manejo del paciente. Ahora, si tú reconoces que tu paciente sí probablemente tiene una lesión en la columna vertebral, ahí sí hay que empezar con los movimientos en bloque. Los movimientos en bloque son las formas en las cuales nosotros, intentando mantener la integridad de la espalda del paciente, lo movilizamos de un punto a otro, ya sea de forma personal, que es muy difícil, como también de forma grupal, que es la más sencilla. Y es algo que vamos a poner en práctica, que ya hemos ido viendo, pero lo vamos a profundizar también con las prácticas siguientes, estos movimientos en bloque específicos en diferentes circunstancias. Las personas normalmente prefieren no mover al paciente, ¿ya? No los mueven. Pero nosotros como ya personas que sabemos de primeros auxilios o personas que ya podríamos avanzar en la atención prehospitalaria, sí tendríamos que reconocer cuándo sí o cuándo no es factible mover al paciente y moverlo. O finalmente hacer los movimientos en bloque, cuidar la integridad de la espalda y realizar el manejo de lo que compromete la vida del paciente. En este caso, tratándose de un trauma de cráneo, lo que se recomienda es la protección de la vía aérea, la administración de oxígeno y el traslado inmediato a un hospital competente para atender los traumas de cráneo, que tenga estudios de tomografía y cirugía en especial, ¿sí? ¿Te ha quedado claro? Sí, gracias. Ya. Si alguien más tiene alguna otra consulta. Ahí ya, listo, querido César, ahorita lo estoy leyendo. En caso de los bebés, ¿cómo se puede tratar cuando se desmaya sin que tenga fiebre? Ya, primero chicos, los desmayos se pueden provocar por muchas cosas, no siempre por fiebre. Lo que decía que se puede provocar por fiebre son las convulsiones. Después de una convulsión, tu paciente puede continuar desmayado. No es como que convulsiona, tiembla, y termina la convulsión y se despierta ratito, no. A veces un periodo de tiempo, más o menos el paciente está inconsciente y se despierta. ¿Sí? Se despierta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el caso de los bebés?
En el caso de los bebés, cuando los bebés se desmayan, no hay algo en específico único que se hace en ellos, ¿sí? Se puede hacer lo mismo, lateralizarlo, pero en los bebés, chicos, un desmayo es pues un riesgo de vida, ¿ya? Dado que esto puede comprometer que su bebé esté con deshidratación, que esté con desnutrición, un desmayo puede ser a consecuencia de eso, porque su cuerpo ha perdido energía, es decir, no hay una forma de energía que pueda sustentar la función del cuerpo del paciente. Se ha caído de cabeza o lo han agitado, lo cual puede provocar hemorragias dentro de la cabeza. Entonces, un desmayo en un bebé es un traslado inmediato al hospital. Los bebés son más fáciles de mantener el movimiento en bloque, es decir, cuidar toda la columna vertebral, porque se pueden colocar sobre superficies bastante curiosas para mantener la integridad de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro eso, querida Rosario? Bueno, en caso de que los bebés se puedan tratar cuando se desmayan, en caso de los bebés, ¿cómo se puede tratar cuando se desmayan? El desmayo ya es un riesgo de vida en un bebé, uno, y dos, el traslado inmediato. Muy poco probable que pueda administrar oxígeno de forma directa al paciente, al bebé, a no ser que tenga las puntas nasales, pero normalmente se hace con las máscaras. Un bebé, ese tip les doy. Si tienen alguna vez un bebé, no utilicen las puntas nasales porque las puntas nasales adultas no les llega a los bebés. Utilicen las máscaras que sí son más grandes, pero va a poder respirar eso el bebé, ¿sí? Y siempre controlen lo que vienen siendo los signos vitales como tal. Hay pacientes que no necesitan eh, oxígeno, ¿sí? Pero ahora sí vamos a entrar un poquito en detalle con lo que vienen siendo estos datos que son muy importantes. No son las únicas formas en las cuales tus pacientes pueden expresar alteración de la conciencia, pero lo vamos a ver ahora. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el tema de lesiones por calor, ¿sí? El calor va a provocar lesiones en nuestros pacientes. Y esas lesiones es lo que yo les voy a compartir a partir de ahora. Primero, lo que pueden experimentar sus pacientitos. Tenemos los calambres musculares asociados con el ejercicio, ¿sí? Signos y síntomas, calambres musculares dolorosos y espasmódicos, comunes en pantorrillas, muslos y abdominales. Cuando usted vaya a una actividad de hípico, de triatlón, de maratón, se va a encontrar con este tipo de circunstancias. Entonces, yo como voluntario, ¿qué voy a empezar a hacer? Primero, vamos a mover al paciente a un lugar fresco y frío. Muy importante, porque aparte de que están en contacto con el calor ambiental, su cuerpo está en calor por la circulación activa. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a hacer descansar al paciente. Algo que les recomiendo, si bien aquí digo descanso, que un paciente que estaba corriendo, les sugiero que no lo hagan sentar de golpe, sino que haga unas ligeras marchitas y cuando su ritmo cardíaco disminuya o vaya disminuyendo, recién hágalo sentar. No lo descansen de golpe porque se les puede llegar a desmayar uno, su paciente, o dos, o se puede desvanecer. Sí, por eso esto es en complemento a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué podemos dar aparte al paciente? Se administra bebidas con cloruro de sodio. Y si no tenemos eso, pues podemos aprovechar lo que viene siendo un jugo de tomate, ¿ya? Pero en estos casos nos sirve el Gatorade, por ejemplo. A pesar de que digo Gatorade, no estamos promocionando nosotros como Cruz Roja estos productos, chicos, ¿sí? Es por eso que hablo de las bebidas con cloruro de sodio. Transportar en caso de deshidratación, si tu paciente tiene signos y síntomas de deshidratación. Y la deshidratación más grave es la hipotensión, ¿ya? Eso es un dato muy importante. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Aparte de signos externos, puedo poner en riesgo la vida del paciente si mi paciente está hipotenso. Es algo muy importante. Agotamiento por calor y el golpe de calor. En estos otros casos también voy a evacuar a mi paciente, pero vamos a ver estos casos. Así es más o menos como se ven las contracturas musculares. Había un tiempo videitos que te enseñaban cómo provocarte estas, pero no son ciertos por si acaso, por si quieren monear, ¿ya? Algo muy importante aparte de eso es darle bebidas a sus pacientitos para que se puedan hidratar biencito, ¿ya?
Es un punto muy importante para aliviarlos. Pero vamos a ir viendo otras cosas que son muy importantes. Deshidratación. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Sed, náuseas, fatiga excesiva. Luego tenemos el dolor de cabeza, presión arterial baja, como ya les anticipé. Ya hemos aprendido a tomar la presión arterial y ya sabemos cuáles son los parámetros. Capacidad mental y física reducidas. A tu paciente se le hace complicado moverse, uno, y dos, la interacción va a ser bastante compleja. O sea, tú le vas a hablar, le puedes hacer consultas y preguntas y vas a ver a tu paciente que como que tarda en procesar lo que le has dicho o te responde otras cosas. A ese tipo de circunstancias nosotros tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Administramos líquidos ligeramente salados. Reposo en lugares frescos. En algunos pacientes se hace la fluidoterapia y es aquí donde vamos a entrar con los doctores. Aparte de nosotros querer administrar líquidos por vía oral administramos líquidos a través de la vena, ¿sí? Accedemos hacia lo que viene siendo la circulación del paciente por un acceso venoso y administramos fluidos. Pero eso no es primeros auxilios y simplemente en este punto lo voy a comentar. A nivel de los primeros auxilios, lo que nosotros hacemos es administración de líquidos salados a través de vía aérea. Si tu paciente tiene la capacidad de deglutir, si no tiene la capacidad de deglutir es porque está muy inconsciente o está inconsciente, lo que ustedes tienen que hacer es el traslado inmediato a un centro médico. Y si estamos en una actividad conmigo, con doctores de la filial como César, podemos incluso iniciar una vía periférica, es decir, entramos a la vena y administramos líquido. Pero es algo que se puede ir aprendiendo poco a poco, ustedes se vayan desenvolviendo en la institución. Ahora sí, agotamiento por calor, y aquí vamos a ir entrando con cosas que ponen mucho en riesgo la vida del paciente. Tenemos los signos y síntomas. Primero, taquicardia, es decir, su ritmo cardíaco arriba de los 100 latidos por minuto. Taquipnea, la respiración elevada, arriba de las 20, 24 ventilaciones por minuto, es decir, tu paciente está respirando muy rápido. Debilidad, malestar y fatiga extrema también es algo que a nosotros nos tiene que preocupar. Agotamiento por calor, chicos, es decir, esta persona por el calor, el esfuerzo físico que estaba realizando, pues está agotada. Pero aparte de que está agotada, no es como cuando ustedes están limpiando sus casitas o lavando su ropa en el sol, no es suficiente con eso, no es suficiente con saber que está en el sol. Esa incomodidad tiene que venir acompañada de estos signos y síntomas que les estoy indicando. Dificultad de coordinación al hablar, es decir, cuando dialogan con él, como también que el paciente intente caminar. Piel pálida, fría, húmeda y sudorosa. Estos son síntomas muy interesantes porque nos puede delatar un shock en el paciente, ¿sí? La piel pálida, fría, húmeda y sudorosa. Acá, si se dan cuenta, no solamente le estoy indicando signos y síntomas que ustedes sí o sí tengan que utilizar equipos, no. Estos signos y síntomas, chicos, dependen de su visión de ustedes, de su forma de la que ven al paciente, hablando así, directo. No sé si de pronto están acompañados con alguien ahí donde me están escuchando, pero miren a esta persona, se ve normal, ¿no ve? No sé si estará bien, para ser honesto, espero que no, pero que esté muy bien, mejor dicho. Pero esta persona que les está acompañando, así como la pueden llegar a ver, está bien, ¿no? Pero cuando nosotros nos encontramos con una persona que experimenta estos síntomas, lo que viene siendo la dificultad para hablar, falta de coordinación al marchar, que su piel está pálida, que está frío, que está húmeda, que está sudoroso, pues yo me tengo que entrar en conciencia de que puedo estar ante una amenaza, ante una circunstancia que está amenazado la vida de mi paciente. Otros signos y síntomas en agotamiento por calor, dolor de cabeza, mareo, tu paciente puede experimentar algo que ya hemos visto, lipotimia, náuseas y vómito. La temperatura puede estar normal o ligeramente elevada en estos casos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Ya? Detener los esfuerzos, sacar del estrés del calor. Si es un bombero, porque algunas veces ustedes van a ir a diferentes incendios donde los bomberos van a asistir al puesto de la Cruz Roja para que los puedan atender, entonces ustedes le van a evaluar, ¿no? Y si tu paciente que es bombero, que ha ido al sol y está apagando incendios, tiene estos signos y síntomas, tú le tienes que recomendar lo siguiente. Uno, detener los esfuerzos. Es decir, por favor, ya no vuelvas a subir al incendio, estás con signos y síntomas que pueden provocarte alguna afección. Puedes desmayarte, le puedes indicar, o puede comprometer tu vida también, ¿sí? La mayoría de los bomberos que mueren y demás, hay estudios que indican que es porque no han tenido un cuidado con su salud. Eso es un dato muy importante. Nuestros bomberos en la región y en otros países no
tienen con su salud. Y hay estudios sobre eso, pero no es el tema, ¿ya? Colocar en posición de seguridad o sentado a su paciente. Si estaba en el suelo, lo lateralizan. Y si estaba parado, pues lo sentamos. Llevar a un lugar fresco, frío y enfriar el cuerpo de forma pasiva. Vamos a aflojar prendas también. ¿Cómo pueden enfriar el cuerpo de un paciente? Lo que les recomiendo yo de forma pasiva es mojar algunas prendas con agua que no esté fría, así como que con hielo, sino ligeramente tal vez a la temperatura del ambiente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a perder calor más rápido. Sí, nuestro cuerpo pierde calor muy rápido cuando tiene contacto con superficies que están incluso que son inertes, es decir, esta superficie inerte, esta materia inerte, no tiene la capacidad de mantener calor y es por eso que nos ayuda a perder calor, ¿sí? Aflojar prendas también significa descubrir al paciente, chicos, es decir, le pueden llegar a quitar ciertas prendas a su paciente como tal. Llevar a un lugar fresco para que se pueda enfriar el cuerpo del paciente de forma pasiva, como ya les indiqué, y algo que igual nosotros podemos hacer es administrar líquidos deportivos o salados, como los que ya conocen, que son los líquidos deportivos, ¿sí? Aquí también para nuestros amigos que estamos en el área de la atención prehospitalaria podemos administrar solución salina o rigen lactato, esto a través de la vena. Vamos a entrar a lo que en consecuencia es la forma más grave de lo que viene siendo los golpes por calor, las lesiones por calor, el golpe de calor, ¿sí? Esto ya es una circunstancia que pone en riesgo la vida de sus pacientes, chicos y chicas. Signos y síntomas del golpe de calor. Cambios en el estado mental. ¿Qué tipos de cambios vamos a ver? La confusión, conducta irracional o delirios, la pérdida de la conciencia, es decir, tu paciente se desmaya, tu paciente puede convulsionar o entrar en un estado de coma, donde solamente respira y tiene pulso. Es por eso que el golpe de calor es un riesgo para la vida, ¿sí? Sus pacientes pueden experimentar escalofríos, pero quiero que presten mucha atención en esto. Esto es por la pérdida del calor, ¿sí? Es todo un festín fisiológico que sucede en el cuerpo. No se dejen engañar, porque claro, tú puedes ver escalofríos y pensar que tu paciente le está haciendo frío y le vas a montar cosas calientes. Les recomiendo que no sea así. Su guía acá en estos casos va a ser tocar al paciente, uno, y dos, también va los dispositivos para tomar la temperatura. Nuestro cuerpo para enfriarse empieza a sudar y para provocar este sudor se producen estos escalofríos, ¿sí? Para que el cuerpo sude y este líquido externo puede ayudar a enfriar nuestro cuerpo. Es por eso que también nosotros sudamos cuando trotamos. Es la forma más sencilla en la que les puedo explicar que se producen los escalofríos cuando hay mucho calor, ¿ya? Taquicardia. La taquicardia hasta cierto punto es positivo. ¿En qué sentido? De que tu paciente está como que intentando compensarse o manteniéndose. Tiene que ser algo muy catastrófico cuando de esa taquicardia se baja una bradicardia. Para los que no me entienden, si tu paciente tiene un pulso elevado, es algo que tendría que estar sucediendo en un golpe de calor, ¿sí? Y es algo que ustedes pueden ayudar a disminuir. Pero si tu paciente desciende inconsciente a los latidos disminuidos, es decir, el pulso disminuido, tu paciente es la forma más sencilla en la que les puedo explicar esto. Tu paciente ya tiene un riesgo para la vida. Si después de ese pulso elevado, ahora está experimentando un pulso disminuido, es porque su cuerpo ya perdió la capacidad por mantenerse, ya se ha rendido el cuerpo del paciente. Taquipnea, que son las respiraciones aceleradas y superficiales. Tu paciente va a estar respirando. La presión arterial baja, hipotenso. Dificultad de coordinación al hablar y marchar, piel caliente, seca o húmeda también. Y la temperatura en estos casos va a estar elevada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, chicos y chicas? Vamos a trasladar de manera inmediata al hospital. En estos casos, puede ser un atleta, puede ser un bombero, puede ser un voluntario, incluso que ha estado en una actividad donde estaba en mucho ejercicio, uno o dos, en contacto con el sol, ¿sí? Así que quiero que presten mucha atención.
¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues obviamente de manera inmediata vamos a detener el esfuerzo del paciente y sacar del estrés del calor, llevar a un lugar con sombra. Enfriamiento rápido, inmediato por inmersión en agua. En estos casos sí vamos a sumergir al paciente en agua o lo podemos rociar con agua, pero con agua a temperatura ambiente, no es agua fría, fría, fría. Mojar al paciente o volver con cobijas mojadas frías. Acá sí los dispositivos que vienen siendo frazadas, telas, sí pueden ser con agua fría en estos casos, porque el agua fría de un equipo no puede llegar a ser tan chocante, en especial cuando nos encontramos con este tipo de pacientes. Otra cosa que podemos hacer es ventilar constantemente al paciente, es decir, ayudar a respirar ya sea con los dispositivos, pero también pueden agasar equipos como, no sé, una tapa, hacer un tipo de ventilador manual, es decir, así como cuando quieren prender el fuego en su pasilla, utilizan cualquier tabla o cosa para generar un frito o ese soplito, eso también pueden hacer, ¿ya? Aplicar paquetes de hielo, ¿en dónde? Estos paquetes de hielo se envuelven, por si acaso, sobre superficies para que no esté en contacto directo, ¿sí? ¿Dónde colocamos estos paquetes de hielo? En axilas, ingles, pecho, hasta que la temperatura disminuya o sea menor a los 38.9, por si acaso, una referencia. Colocar en posición de seguridad, aflojar o retirar las prendas sujetas, en especial si las personas tienen prendas que son muy adheridas al cuerpo. Si son deportistas, hasta cierto punto esto no es muy complicado. Los deportistas, su ropa tiene estas características de ventilación, y no es de permeabilidad, sino de que pueda su cuerpo respirar, ¿ya? Vamos a tratar como tal si existiese el shock, que es algo que nosotros ya hemos visto antes en las anteriores explicaciones de estos días. Listo, hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta con lo que respecta a lo que en condiciones de calor sus pacientes pueden llegar a experimentar? Acá también entrarían las quemaduras, pero eso es algo que tiene su propio espacio y es algo que ya se ha visto. ¿Preguntas, dudas, consultas, sugerencias, amenazas? ¿Algún chisme, chiste o receta de cocina? ¿A qué se refería con posición de seguridad? Querida Tatiana, la posición de seguridad es esta. Te voy a mostrar. Dame un momentito. Es esta la posición de seguridad, en la cual tu paciente está lateralizado. Sí se ve porque estoy haciendo aquí el seguimiento con otro dispositivo. Y sí veo que se ve. Esa es la posición lateral de seguridad. Y les hemos enseñado ya a hacer la posición lateral de seguridad en los pacientes. Posición de seguridad es esta, ¿sí? O posición lateral de seguridad también. Una disculpita si no se entendí las diferencias más puntuales. Ya. ¿Alguna otra consulta hasta acá, jóvenes y jóvenes? En caso de una fiebre alta, ¿se puede utilizar hielo envuelto al igual que para un golpe de calor? Sí, pueden, de hecho, en la fiebre o en lo que viene siendo la temperatura elevada, que puede ser por esto o por otras circunstancias, se aplica lo que vienen siendo los perritos fríos o los medios físicos, les llamo. Los medios físicos son medios por los cuales yo puedo enfriar a mi paciente, entre los cuales está quitarle las prendas, abrir ventanas, espacio ventilado y colocar lo que viene siendo compresas frías o ropa fría en estos lugares, que son la axila, la ingle, bajo el cuello incluso. ¿Sí? Hay quienes que en caso de desmayo los hacen aspirar alcohol. ¿Es recomendable esto? Ha habido un estudio muy curioso que te trataba de explicar por qué podrías servirte el alcohol, pero eso era antes del desmayo, no era en el desmayo como tal. Entonces, tú lo que estás queriendo hacer cuando tu paciente se desmaya, querer hacerle alcohol, me imagino yo, es buscar despertarlo, es decir, que recupere la conciencia. Pero eso ya es algo que nosotros podemos realizar o hacer con un estímulo de presión o con un estímulo de dolor. Depresión y de dolor, ¿cuál es la diferencia? Son lo mismo, por si acaso, ¿ya? El estímulo de dolor también me puede a mí ayudar a recuperar la conciencia del paciente como tal. Pero hacerlo el alcohol no es la mejor opción. De hecho, pueden provocar una vasoconstrucción en la vía aérea si es que dejan entrar el alcohol. Una cosa es el dolor y otra cosa es que se les escape el alcohol.
lo que puede perjudicar la ventilación como tal. Si tu paciente está como que queriéndose desvanecer, puedes hacer oler alcohol. Pero este estudio no es contundente, por ejemplo, no está en los principales manuales de los cuales nosotros extraemos la información para compartir con ustedes. Lo he revisado en alguno que otro lado y sí son cosas curiosas que a nosotros nos gusta estudiar, pero a nivel de lo que viene siendo las recomendaciones que como Cruz Roja Boliviana, Filaco, como Cruz Roja en sí a nivel mundial podríamos recomendar en base a lo que estamos revisando, no hay necesidad de hacerle oler alcohol al paciente, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden emplear, como el estímulo doloroso como tal. ¿Me has entendido? Me imagino que sí. Muchas gracias por la pregunta, Ariel. Y por la anterior pregunta, Hassan. Ahora sí, si no hay más dudas, vamos a ir ya con los últimos dos temas, que también son muy interesantes. Lesiones por frío. En contraparte a lo que ya hemos visto anteriormente, nosotros vamos a experimentar con otro tipo de paciente, otro tipo de lesiones, pero estos otro tipo de pacientes son pacientes porque están bajo un contexto diferente al calor, están en el frío, ¿sí? Entonces, el frío, el ambiente frío puede llegar a provocar ciertas afecciones y lesiones en el paciente. Y de estas dos vamos a hablar. Primero, lo que viene siendo la hipotermia es un dato muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Este es un cuadrito extraído de la 10ª edición de PHTLC y pues ahí con fines de mantener los derechos o la cita correspondiente les comparto. Tenemos la hipotermia leve, moderada, severa y profunda y en este cuadrito nos explica de manera gráfica y numérica cuáles son los rangos para poder clasificar a la hipotermia. Por ejemplo, si tu paciente está abajo de 35 hasta 32, está experimentando una hipotermia leve. Y una hipotermia severa se experimenta a partir de los 28 a 24. Eso no es la temperatura ambiente, chicos. Esa es la temperatura de tu paciente. Es decir, tú le colocas el equipo para tomar la temperatura y te sale o te registra este tipo de datos. Y aquí es cuando yo me puedo llegar a darme cuenta que el paciente no solamente ha sido expuesto a un ambiente frío, sino también de que su temperatura interna está disminuyendo. Nuestro cuerpo, chicos y chicas, tiene la capacidad de mantener la temperatura. Puede hacerlo. Pero ante ciertas circunstancias, pues el ambiente le va a ganar y el paciente puede llegar a morir. ¿Sí? Así que vamos a entrar en materia. Primero, tenemos la deshidratación por frío. Irra, ¿qué cosa me estás hablando? ¿Me estás diciendo que un paciente se puede deshidratar en el frío? Sí, señores, se puede un paciente deshidratar en el frío. Y como estamos hablando de un tipo de deshidratación, también es un riesgo de vida, ¿sí? ¿Por qué se produce la deshidratación? Se debe a lo que es la evaporación del sudor. Cuando tú estés en un ambiente frío, también vas a empezar a sudar como tal, porque tu cuerpo está internamente incrementando el gasto cardíaco o incrementando lo que viene siendo la circulación para que entre en calor tu cuerpo. Eso es lo que hace tu cuerpo. Esto que provoca sudoración. El sudor que se enfría aparte va a provocar que tu cuerpo se enfríe más rápido. Aparte de nosotros eliminar líquido a través de nuestros poros por toda nuestra piel, también perdemos líquido a través de la respiración, ¿sí? Cuando nosotros expiramos, y pueden hacer experimento ahorita en la pantalla de sus celulares, van a notar que empañan el vidrio de su celular o un espejo que tengan ahí. Ese es un líquido que ustedes pierden cuando están respirando. Ahora, imagínense un paciente que está en contacto bastante tiempo con el frío, pues se empieza a deshidratar. Y en especial si no ha tomado o no ha consumido lo que viene siendo líquidos. Aparte de eso, en algo que vamos a estar todos muy de acuerdo es que nos dan muchas ganas, en palabras vulgares, de orinar, de mear cuando estamos en mucho frío. Eso en palabras médicas significa una diuresis, hacer la micción para los que estamos en el bando, ¿no? Pero esto puede provocar, ¿sí? Tu paciente va a tener excesivas ganas de orinar por el frío, ¿ya?
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a administrar en ese tipo de circunstancias, tu paciente no está inconsciente, líquidos, ¿sí? Líquidos mientras trabaja. Eso es un dato muy importante sobre lo que corresponde a la deshidratación por frío. Y los líquidos sí pueden ser calientes, por si acaso, ¿sí? Incluso para ayudar a mantener el calor en el cuerpo, para que el cuerpo no haga. Un dato muy importante en el frío, chicos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantener la temperatura en rangos vitales. Entonces hace ciertos esfuerzos, pero nosotros podemos colaborar a nuestro cuerpo para que estos esfuerzos sean disminuidos. ¿Cómo qué esfuerzos? ¿A qué esfuerzos me refiero? Consumir bebidas calientes o abrigarnos muy bien también. Espero que me hayan entendido todo lo anterior. ¿Sí? Ahora sí, vamos a entrar con cosas un poquito más graves. Lesiones por frío, no congelada. Acá el cuerpo del paciente va a estar expuesto a mucho frío y por ende se van a provocar lesiones. Estas lesiones no significa que el cuerpo del paciente está congelado, no. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas? La inflamación. Por el frío se produce algo que se llama vasoconstricción, es decir, todos los capilares por donde debería circular la sangre, estos túbulos, se encogen, es decir, se cierran. Y esto puede llegar a que el líquido que normalmente tendría que estar circulando se llega a almacenar en diferentes lugares del cuerpo. Y a esto se le conoce como edema, ¿ya? Aparte de edema en diferentes partes del cuerpo, como las manos y en los pies, podemos experimentar piel fría, pálida o blanca, extremidades adormecidas. Eso es algo que estoy seguro que alguna vez han experimentado. En bastante frío, como sus manitos se empiezan a adormecer y nosotros empezamos a flotar, ¿no? Las superficies del cuerpo. Un dato también muy importante es que no va a haber pulso, ¿sí? El paciente va a estar sin pulso, ya sea a nivel de lo que son las extremidades. No digo sin pulso no vivo. O sea, no hay pulso en las extremidades, como las manos y los pies, ¿sí? Espero que haya quedado claro eso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento entonces? Retirar del lugar o de la actividad fría que su paciente está realizando. 2, evitar utilizar las extremidades como tal. Es decir, acá muy coherentemente podemos utilizar alguna que otra técnica de transporte que es un spoiler de algo que ya vamos a ver. Transporte, hay una forma de evacuar a alguien sin que esta persona utilice sus pies. Hay formas, chicos, ahí les vamos a enseñar. No retirar calcetines o zapatos de forma agresiva, calentar antes de retirar de forma suave. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. Esto es porque si bien tú puedes suponer que el cuerpo de tu paciente no está congelado, puedes llegar a provocar lesión si está congelado, ¿ya? Aparte de eso, hay cierta cristalización que puede llegar a suceder en los tejidos del cuerpo del paciente. Las células, como cualquier cosa que ustedes ven que se congelan, se pueden llegar así a cristalizar, a congelar, y esto hace más fácil que se lesione, ¿no? Por toda esta circunstancia filosa de lo que es congelado. Internamente nuestros tejidos se atacan, por así decirlo, con el filo de su estructura por la congelación, ¿sí? Así que por esa razón nosotros nos retiramos calcetines, zapatos de forma agresiva. Calentamiento pasivo. El calentamiento pasivo es la forma en la cual yo caliento a mi paciente, ya sea con compresas o pesitos calientes, así como se llaman estos recipientes, donde se coloca líquidos calientes para colocar sobre el cuerpo como tal. Podemos también utilizar lo que son mantas térmicas y aparte de eso hay otro tipo de mantas térmicas que son unas frazadillas que tapas al paciente y que lo calientas, ¿sí? Hay colchones calientes también. Hay una cantidad interesante de dispositivos que elevan el calor del paciente. No masajear por todo lo anterior. Debido al compromiso en el tejido que puede estar ligeramente o congelado, podemos provocar que exista una lesión más grave y que esos tejidos mueran después, ¿sí? Que no se puedan recuperar. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a hablar de las lesiones por congelamiento. Ahora sí, estas lesiones se congelan. ¿Qué hacemos en esos casos? En el anterior, lo único que se ha recomendado, si es que hay algunas superficies del cuerpo del paciente que están
con este entumecimiento, con esa dificultad para mover, con este hormigueo, pues hacemos lo que viene siendo calentar de manera pasiva y suave, sacando los equipos ligeramente y no frotar. En las lesiones por congelamiento, acá ya las extremidades de su paciente van a estar congeladas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Piel fría, pálida, blanca o decolorada, como pueden ver en la imagen. Extremidad adormecida o entumecida. Hipotermia. Ya les he enseñado a través del principio de cuáles son las hipotermias, ¿sí? Abajo de 35 ya se considera hipotermia, chicos. Sin pulso, dificultad al movimiento, sin dolor en casos considerados. Tu paciente en la extremidad no tiene pulso, no puede mover, no le duele, por si acaso, en algunos casos. Ese es un dato muy curioso. Eso es por la construcción y el congelamiento de las estructuras, es decir, sus estructuras están inoperativas porque están congeladas. Tratamiento. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a retirar al paciente del lugar, de la actividad fría que estás realizando. Colocar la extremidad sobre superficies calientes. ¿Qué superficies calientes anatómicas conocemos? Tenemos la ingle y las axilas sobre, es decir, sus manitas congeladas las puedes colocar a nivel de las axilas o a nivel de la ingle. Estas zonas del cuerpo tienen calor y son muy calientes, ¿sí? Y es por eso que son buenos lugares para ya empezar a descongelar de forma pasiva. Se puede también colocar sobre otras superficies que tengan un calor ligero, que no sea muy caliente la situación, ¿sí? No es agua hirviendo, no es meter al paciente su mano sobre agua hirviendo para nada, ¿ya? Evalúe el estado de conciencia y las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, por si acaso. Esto tiene que ver con la vía aérea o la hipotermia como tal. Cubrir con vendaje no adherible, buliminoso, es decir, estas heridas nosotros no vamos a vendar con fuerza, ¿sí? Las lesiones por frío, las lesiones congeladas, no vendamos con fuerza, chicos. Pueden hacer vendajes así muy superficiales. Vamos a tratar la hipotermia, vamos a evitar utilizar esa extremidad del paciente, no retirar calcetines. En estos casos ya no se retira, chicos, hasta que no se haya provocado este calentamiento suave y ligero. El calentamiento pasivo se puede hacer sobre superficies que generen calor, como ya les expliqué, perritos calientes como tal. Los perritos calientes, una vez más, por si no me han entendido, son recipientes donde se coloca el líquido caliente y este líquido caliente acompaña o se coloca sobre o debajo de una extremidad que está fría, ¿sí? No frotar ni masajear. Vamos a hacer el traslado inmediato al paciente y también podemos durante el traslado colocar al paciente con baños de agua caliente que no sea mayor, y aquí quiero que me entiendan. ¿Cómo tiene que estar? ¿A qué temperatura tendría que estar los baños de agua caliente en su paciente? Entre 37 grados a 39. Esa es la temperatura en específico, ¿sí? Para provocar lo que viene siendo un descongelamiento pasivo. Vamos a considerar analgesia, es decir, si tú eres doctor o doctora, aparte, si tú eres profesional en la salud y tienes conocimiento de cómo reducir el dolor en el paciente, pues lo pueden utilizar. La analgesia, chicos, no es solamente utilizar medicamentos, hay muchas formas de provocar la analgesia en los pacientes, ¿sí? Ya vamos a ir con el último tema, quiero que me tengan mucha paciencia, por favor. Ahora sí, características de la hipotermia. Este es un dato muy importante porque las anteriores lesiones pueden llegar a ustedes a provocar que su paciente puedan comprometer sus extremidades, pero el paciente no puede no morir, ¿ya? Pero cuando la vida del paciente corre riesgo es en la hipotermia. La hipotermia es la asesina silenciosa de la cual nosotros nos tenemos que cuidar y cuidar al paciente. Vamos a empezar entonces y quiero que me presten mucha atención. Hipotermia leve, ¿ya? 35 a 32 grados centígrados. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que tu paciente puede tener en estos casos? Escalofríos, vasoconstricción, es decir, no hay pulso, ¿sí? No hay pulso. La respiración va a estar elevada. El paciente no va a poder o no va a tener intenciones de interactuar, va a estar inactivo. Vamos a entrar con estos otros términos que son un poquito bastante curiosos, lo podríamos decir. ¿Qué es la disartría? Y como tal, ¿qué es la ataxia? La disartría es la debilidad en los músculos, chicos, ¿sí?
no hay donde perdernos, simplemente el paciente no se, alguna vez han de vivir a alguien que está experimentando mucho frío, pues eh, tiene esa dificultad, ¿no? Para moverse o como que está de flojera. Esa es la debilidad en los músculos. Y la ataxia va a ser una descoordinación, ¿sí? Que se puede experimentar. El paciente va a tener dificultad para moverse como tal, ¿ya? Aparte, un punto muy importante es la disartria, también tiene que ver con lo que es la dificultad para expresarse o al hablar. ¿Sí? Es un punto muy importante justamente por esta circunstancia con los músculos. Diuresis por frío. El paciente tiene muchas ganas de orinar o orina bastante. Hipotermia moderada, 32.8 a 28 grados centígrados. Acá el paciente puede llegar a experimentar lo que viene siendo escalofríos. También tenemos lo que es la tasa de la respiración, que es más lenta. Y acá quiero que me presten mucha atención. En la anterior hipotermia, la respiración estaba muy elevada y ahora nos encontramos con una respiración que es lenta. Esto es porque el cuerpo del paciente se cansa de mantenerse en calor. Es decir, tu cuerpo, cuando estás en mucho frío, empieza a incrementar lo que viene siendo la respiración y la circulación y para mantener el calor en el cuerpo del paciente. Entonces, un paciente que no tiene escalofríos, que no tiene el ritmo acelerado, que ya no tiene la respiración elevada, que está frío, que pasa a un punto en el cual ya la respiración disminuye y el pulso también, eso ya es un riesgo de vida bastante considerado, chicos y chicos, ¿sí? Ahí la hipotermia ya se está llevando la vida del paciente y es porque el cuerpo del paciente se ha cansado de luchar por mantenerse. El paciente va a disminuir su capacidad para respirar, su vía aérea ya no va a tener la misma capacidad de mantenerse, si se puede obstruir por la vía, por la lengua y demás, porque el paciente puede estar inconsciente. El paciente también puede estar bastante confundido, letárgico. La letargia tiene que ver con lo que viene siendo esta... Es como un paciente que está bastante tonto, por así decirlo, y tiene esa incapacidad para comunicarse, está débil. Es como cuando nos encontramos con una persona que está muy débil, está consciente, pero está débil. No te puede ni hablar porque tiene dificultad para hacerlo o porque está como cansado y agotado. Vamos a entrar un poquito a lo que ya vienen siendo las formas de hipotermia que son más graves. La hipotermia severa de 28 a 24 grados, disminución en el volumen por minuto, es decir, acá vamos a encontrarnos ya a nivel de la presión arterial con datos que son más específicos. No vamos a entrar en detalles, no es necesario que ustedes se memoricen todo esto, ¿sí? Porque son datos de pronto que para la mayoría puede ser muy familiar, pero para alguno que otro puede ser bastante complicado, ¿ya? En especial porque vamos a necesitar de ciertos equipos para poder detectar estos signos y síntomas, como las arritmias y similares, ¿ya? Pero acá va a descender ya por completo lo que viene siendo el paciente. En la hipotermia severa, el paciente va a respirar aún más lento y su ritmo cardíaco también va a disminuir aún más, ¿ya? Por último, la hipotermia profunda. Acá podemos experimentar la muerte aparente. Y eso es un dato muy interesante que les incentivo a que puedan curiosear después de la clase. Un paciente frío no se puede declarar muerto hasta que no lo coloquen o hasta que no lo calienten, ¿sí? Un paciente que está en hipotermia, si no lo han calentado, no lo pueden declarar por muerto. Es una frase muy curiosa. ¿Por qué? A medida que desciende la temperatura ambiente, nuestras células, internamente hablando, disminuyen la necesidad de oxígeno. Esta disminución de la necesidad de oxígeno mantiene los tejidos del cuerpo para que no mueran como tal. Y esto pueda provocar que tu paciente que está, entre comillas, congelado, no es congelado, que esté en un grado de hipotermia bastante disminuido, pueda revertir esa muerte aparente o ese paro cardíaco y puede incluso después de una cantidad de horas muy curiosas volver a la vida. Y hay datos que hablan de esto, de personas que después de haber entrado en
hipotermia profundas recuperan la vida después de estar declarados con, por muerte por parada cardíaca arriba de las 2 horas, una hora incluso. ¿Sí? Así que es un dato muy curioso que ustedes podrían investigar. No vamos a entrar en detalles con eso, pero lo que nosotros hacemos en todo caso cuando nuestro paciente que está frío, en una hipotermia profunda, no lo declararíamos muerto hasta que no lo calentemos. ¿Cómo calentar? Lo que hemos dicho anteriormente. Ahora, ¿qué otras formas de calentar hay al paciente? Y con esto vamos a despedir esta última diapositiva. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un tratamiento en el cual nosotros vamos a hacer que el paciente ya no pierda más calor, lo vamos a envolver ¿en qué? En las mantas térmicas. Un dato muy importante que también he investigado que nos sirve mucho son las bolsas de basura grandes, no bolsas con basura, digo, bolsas de basuras negras que son muy gigantes. En estas bolsas puede llegar a caber las personas. No sé si alguna vez han visto a los indigentes en la calle, siempre tienen bolsas en sus espaldas o llevan bolsitas. No sé si ellos tendrán conocimiento científico de que las bolsas también son una forma en la cual nosotros podemos no perder calor. Y eso nos sirve también para mantener el calor en nuestro paciente. Si es que alguna vez no tiene una manta térmica, pero sí tiene una bolsa negra grande en la cual puede entrar el cuerpo del paciente, se puede utilizar. En estos casos, en algunas circunstancias, incluso utilizan las bolsas de cadáveres, es decir, estas bolsas donde se meten los cuerpos humanos fallecidos para que no tengan contacto con lo externo. Un dato muy importante en estas circunstancias, chicos, es que obviamente esa bolsa de cadáver tendría que no haber sido usada, ¿no? Porque el paciente que está dentro, que lo vamos a meter, es consciente. Pero lo que nosotros utilizamos en la Cruz Roja son las mantas térmicas y es algo que está disponible en los botiquines. Llegar a lugares cálidos, en ausencia de signos vitales, vamos a iniciar con la reanimación cardiopulmonar, vamos a retirar las prendas mojadas si es que tu paciente ha sido sumergido en agua muy fría, vamos a darle bebidas calientes si tu paciente está despierto y tiene la capacidad de deglutir. Vamos a despedirnos con las últimas dos alternativas que en otras partes del mundo se utiliza mucho y que debería empezar a normalizarse, en especial acá en La Paz. Oxígeno humidificado caliente por mascarilla. ¿Hay oxígeno humidificado caliente? Sí, hay ciertos equipos que llegan a calentar el oxígeno. Y esto nos ayuda para mejorar el calor corporal interno del paciente, ¿ya? Son equipos muy curiosos que son chiquititos, que venden en otras partes del mundo. A mí alguna vez me ha dado curiosidad por traerlos, pero están muy caros por toda la circunstancia organizacional de traer cosas del exterior. Aparte de dispositivos que calientan el oxígeno, hay dispositivos que calientan los líquidos, es decir, los sueros se pueden calentar también por diferentes dispositivos. Otra forma en la cual ustedes pueden calentar estos, hay equipos de microondas, pero son especializados, no les sino que ustedes metan al microondas una solución fisiológica, no. Tal vez colocar en lugares o ligeramente sobre superficies que estén calientitas antes de iniciar la vía periférica, ¿sí? Esas son cosas que les podría recomendar de manera muy superficial. Esta administración de líquido caliente a través de lo que viene siendo la vía periférica es bueno para recuperar el calor corporal del paciente como tal. Ahora sí, espero que me hayan entendido todo lo anterior y hasta acá tienen alguna consulta. Voy a ver los mensajitos, si es que están dejando mensajitos. Sí, hay mensajitos. Ah, no, son nombres. ¿Periódico o cartón igual sirven? Ah, claro, como hemos hablado de los indigentes, no estoy al tanto de si el periódico o el cartón me puede servir para mantener el calor del paciente. No hay una verdad científica tras esto, pero sí estoy seguro de que sí se puede utilizar las bolsas de basura que sean negras. Las bolsas de basuras negras no es porque sean de basura y que sean negras, no, es porque como son herméticas e impermeables, es decir, son dispositivos que evitan que el calor se salga hacia el ambiente. Por eso nos sirve, al igual que la manta térmica. Pero en todo caso, la manta térmica es la mejor opción. Les he colocado esta figura de dos gatitos bien pegaditos porque algo muy curioso, otra forma de recuperar el calor corporal es piel con piel. ¿A qué me estoy refiriendo, chicos? Hay muchas referencias en las películas, hay referencias en muchas partes de que
un cuerpo desnudo con otro cuerpo desnudo pueden provocar que incremente el calor corporal de estas circunstancias. Son cosas que tendrían que considerar de sí o no hacer en circunstancias muy curiosas, pero podrían emplearlas. Una experiencia que alguna vez a voluntarios antiguos me han compartido a mí es que en una actividad de carnaval, donde era un día frío, una señorita que la habían mojado mucho y con agua fría ha provocado eso que esté en hipotermia. Y como los voluntarios no sabían qué hacer exactamente, esta señorita estaba acompañada con su pareja o algo así, ¿ya? Le han recomendado al chico que se desprenda por lo menos de lo que viene siendo su polera y como eran pareja, la pedí que la abrace. Sí, no, aquí no hay morbo, chicos, sí, simplemente es intentar hacer como que un apego piel con piel para poder ayudar a la recuperación del paciente. Esto sí es muy importante en bebés, chicos. Esto sí me va a servir mucho en bebés. Dado que los bebés son muy pequeñitos y sus madres están con él, puedo yo recuperar rápido la temperatura de un bebé a través de este contacto físico, ¿sí? Y va a ser algo muy importante. Este es un dato muy interesante porque a veces ustedes al lugar donde van no van a tener forma alguna de calentar algo o de colocar algún equipo o un dispositivo que genere calor, ¿ya? A nivel de los primeros auxilios es una alternativa que les podría llegar a funcionar en alguno que otro caso, ¿sí? Pero de todas formas me voy a ir de forma contundente con las recomendaciones puntuales, utilizar medios físicos que nos ayuden a recuperar el calor y en todo caso, si es que alguna vez tenemos la tecnología, pues oxígeno caliente y líquidos calientes. Si no estoy mal, hasta acá estamos con hipotermia y paso al siguiente tema, el último de la noche, si tienen alguna pregunta. Listo, me parece que no. Vamos a entrar ahora sí con el último tema, mal de altura. Creo que hay una manita levantada, sí o no, son pulgarcitos. Ya, muchas gracias por los pulgarcitos, chicos. Ahora sí, vamos a entrar con el mal de altura. En el mal de altura nosotros vamos a experimentar tres tipos de afecciones, por así decirlo, tres tipos de circunstancias que se pueden llegar a experimentar el paciente. Tenemos el mal agudo de montaña. Es una forma leve del mal de altura. Es decir, cuando tú estás en la altura, vas a experimentar cierto malestar o vas a experimentar ciertas afecciones médicas. Y en estas circunstancias yo tengo que saber reconocer como voluntario cuáles son las que van a poner en riesgo la vida de mi paciente. Tal vez muy poco probable nosotros vayamos a tener este tipo de pacientes, dada nuestro clima en Cochabamba, pero muy seguramente podamos tener una que otra experiencia cuando vayamos a viajar a La Paz o estemos en sus lugares más altos en especial. Como ya les indiqué, tenemos el primero que es el mal de altura de montaña, que se experimenta rara vez, ¿sí? Pero se experimenta rara vez en lo que viene siendo altitudes inferiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar hacia arriba y es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces, las diferentes ciudades de Bolivia tienen diferentes alturas. Y en la ciudad de La Paz, Potosí, Oruro, si no estoy mal, está entre los más altitos, ¿ya? Pero la persona o los pacientes que vayan a tener circunstancias pueden llegar a experimentar esto. Uno, que es el mal de montaña. ¿Qué es y cómo se experimenta, cómo se manifiesta? Lo vamos a ver en un momentito más. Sí, espero que me presten mucha atención. Ahora, el edema cerebral en altura es una forma neurológica grave de enfermedad de las alturas. Es decir, hay una acumulación de líquido en el cerebro. Esto por la altura. Esto tiene una tasa de incidencia que es menor al 1%, como pueden ver en la imagen. Incluso es menor al 0,5%. Para ser más específicos, estamos a un 0,01% en la población general en las altitudes que son arriba de los 2.500 metros sobre el nivel de mar. Pero a medida que las personas van subiendo en los niveles del mar, se va a incrementar en un 1 o 2%, ¿ya? Y se va a incrementar aún más si van subiendo también incluso más, ¿ya? Pero de estos dos, el tercero es el que puede llegar a provocar la muerte de mi paciente como tal, si es que no se evacúa a un hospital. El edema pulmonar en gran altitud, ¿sí? Es poco común en lo que viene siendo en las operaciones por altitud, pero es la que realmente puede llegar a matar a nuestros pacientes como tal. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Eso lo vamos a ver en un momentito más, pero esas son las tres
que a mí me tendrían que interesar. Tengo un mal de altura, un edema cerebral y un edema pulmonar. En un momentito más les indico cómo se manifiesta y qué es lo que podríamos hacer. Pero para eso necesito que hablemos un poquito de lo que viene siendo, para entender un poquito este tema, de la hipoxia hipovárica. La hipoxia hipovárica es un fenómeno que se define como el descenso del aporte del oxígeno, ¿sí?, a los tejidos debido a una caída en la presión parcial de este gas causada por la exposición a una atmósfera de bajas presiones a medida que nosotros vamos subiendo, ¿ya? Pero en términos un poquito más sencillos, ¿qué es como tal la hipoxia hipovárica? Es la disminución de disponibilidad de oxígeno por la altura. Pero el oxígeno disminuye, no. Lo que disminuye es otra circunstancia. El oxígeno se va a mantener el 21%, que está en todo lado, ahí en su cuarto y en otros lugares, ¿ya? ¿Qué es lo que va a disminuir? La presión parcial del oxígeno. ¿Esto qué provoca? Una dificultad para respirar en la altura. No sé si han escuchado comentarios con referencia al partido de Bolivia y Colombia. Había comentarios como que decían que los colombianos han tenido que jugar 2 partidos, ¿sí? Eso se debe a que como existe esta altura, el cuerpo del paciente va a tener una necesidad de respirar más por esta presión, ¿sí? Y como tal puede provocar ciertos signos y síntomas o ciertas afecciones, que es lo que le vamos a explicar en un momentito más, ¿ya? Ocurre esta dificultad para respirar en la altura. Entonces, esto va a ir incrementando en grados a diferentes altitudes. Ahora sí vamos a entrar un poquito con lo que viene siendo cómo se manifiesta. Primero vamos a hablar de lo que viene siendo la enfermedad aguda de montaña. Los signos y síntomas, chicos: dolor de cabeza, náuseas, mareo, fatiga en las primeras 12 horas. Es decir, tú estás arriba de los 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, puedes llegar a experimentar estos signos y síntomas. ¿Qué es lo que nosotros podríamos llegar a hacer? ¿Ya? Algo que me estoy confundiendo. Algo que se hace es llevar a los pacientes a lugares menos altos. Es decir, si de pronto estabas en La Paz, pues le llevarás a lugares en La Paz que estén menos alto como tal, ¿sí? Aquí tienen la recomendación de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esos son los lugares donde podríamos de pronto bajar. Pero, ¿cuál es la recomendación más importante en la mayoría de estos casos? Es el oxígeno. O sea, nosotros vamos a darle oxígeno al paciente para mejorar ese esfuerzo que tenía por respirar. Cuando nosotros le damos oxígeno al paciente, incrementamos el oxígeno que él percibe del ambiente y esto disminuye el esfuerzo del cuerpo. Esa es una forma en la cual yo ayudo a mi paciente que pueda llegar a tener una enfermedad aguda de montaña. Sí, no voy a entrar en asuntos de prevención porque son aumentarle más circunstancias a la diapositiva. Quiero que nos vayamos a lo que es más importante: saber reconocer y saber más o menos qué hacer. Ahora sí, nos vamos a lo que viene siendo el moderado, es decir, lo que les expliqué anteriormente es una enfermedad aguda de montaña ligera. El moderado. En el moderado va a haber un dolor de cabeza moderado o severo, náuseas marcadas, emesis, que es vómito. La emesis es cuando el paciente vomita. Apetito disminuido, mareo, insomnio, retención de líquidos por aproximadamente más o 12 horas. Esto es algo que de pronto ustedes han experimentado cuando han ido a La Paz. Yo soy paceño, chicos, y cuando he ido a La Paz me ha costado. La última vez que he ido hace 2 años o hace 1 año como tal, ¿sí? He experimentado el mal de montaña, dado que a pesar de que yo soy paceño, viví mucho tiempo acá en Cochabamba y pues cuando llegué a La Paz me desplomé. Y pues, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a los pacientitos como tal? Algo que se hace es intentar no ir a los lugares altos de golpe, sino ir elevando la altura para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. Nuestro cuerpo en la altura se puede acostumbrar. A pesar de que yo estoy hablando del mal de altura, ustedes de pronto dirán, entonces los de La Paz viven enfermos todo el tiempo. No, el cuerpo se adapta y es algo que vamos a ver en un momentito más. Pero entonces, ¿qué hago si mi paciente tiene un mal de altura a nivel de lo que viene siendo la enfermedad aguda de montaña moderado? Lo que yo voy a hacer es bajarlo, descenderlo al paciente. Ahí así voy a considerar bajar de donde sea que esté hacia más abajo, es decir,
de pronto está en el alto, pues lo vamos a bajar hacia Nuestra Señorita de la Paz. Es un ejemplo, ¿sí? Se puede llegar al mínimo de examentación. Es algo que lo voy a dejar para los compañeros que vienen siendo a nivel de lo que es los médicos. Está la de examentación, la acetazolamida, y también tenemos lo que es algo que podemos hacer nosotros como voluntarios mortales, le vamos a decir, el oxígeno. Es algo que a nosotros nos puede ayudar a mantener o a mantener a nuestro paciente antes de llevarlo a un hospital, por ejemplo, ¿sí? Vamos a entrar con los más graves, ¿sí? Tenemos el edema cerebral. Se puede llegar a experimentar lo que viene siendo el mal de altura, o sea, todos estos síntomas anteriores que les he indicado, el dolor de cabeza, el dolor severo, las náuseas, por aproximadamente más de 24 horas o igual a 24 horas. Y ahí vamos a tener los signos y síntomas que ya les expliqué anteriormente, por ejemplo, la ataxia. También podemos llegar a ver que el paciente está con un grado de conciencia bastante confundido, conductas bizarras, que sería lo más importante, ¿ya? Algo que tienen que tener muy en cuenta es que aquí también se hace monitorización de los pacientes, por esas razones que se los lleva a un hospital para que les puedan llegar a hacer o monitorear con diferentes equipos, como los electrocardiogramas, por ejemplo, ¿sí? Pero eso es algo que lo vamos a dejar para los expertos. ¿Qué es lo que nosotros como mortales podemos llegar a hacer? Aparte de que también aquí se recomienda utilizar medicamentos. El oxígeno va a incrementarse. Si anteriormente le dábamos de 1 a 2, acá vamos a considerar de darle de 2 a 4 litros de oxígeno por minuto en lo que nosotros estamos preparando al paciente como tal para poderlo evacuar, ¿sí? En estos casos ya se recomienda que ustedes lleven a un paciente hacia un hospital para que le hagan una mejor atención, para que le administren oxígeno por una cantidad interesante de tiempo y también para que le puedan administrar medicamentos que le va a ayudar al paciente a sobrellevar toda esta impresión fisiológica o de cómo funciona su cuerpo de otra forma en altura. Por último, vamos a entrar con lo que viene siendo el edema pulmonar, disnea en reposo. En el edema pulmonar se va a llegar a acumular líquidos en los pulmones. No sé si logran ver en esta imagen de acá, en los alvéolos. Cuando hay líquidos en los alvéolos, queridos muchachos, esto va a disminuir la capacidad para oxigenar o para que el cuerpo se pueda oxigenar bien. Es decir, los alvéolos colapsan. Donde se produce ese intercambio, colapsa por el líquido que existe en estas. Es por eso que nuestros pacientes pueden llegar a fallecer. Y es preciso que nosotros sepamos entender los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tu paciente va a tener dificultad para respirar cuando está durmiendo, va a experimentar la tos, las crepitaciones. Las crepitaciones son sonidos que nosotros escuchamos cuando auscultamos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero suena más o menos así cuando el paciente está, cuando tú lo estás escuchando al paciente. Limitación severa al ejercicio, el paciente no va a poder hacer como tal movimientos y ese tipo de circunstancias. Tenemos la cianosis, ¿sí? La cianosis es un signo y síntoma de shock, por si acaso, queridos muchachos. ¿Y por qué se está experimentando el shock? Es porque el cuerpo del paciente no está pudiendo oxigenarse bien porque los alvéolos están colapsados. El paciente va a tener taquicardia, taquipnea y desaturación. Acá nosotros incrementamos los esfuerzos para darle mayor cantidad de oxígeno al paciente y poder mantener una saturación igual o mayor a los 90, al 90%. Su saturómetro tiene que llegar a ser igual o mayor a los 90 en porcentaje, a los 90, ¿sí? Hay otros medicamentos que, como ya les he explicado, no es algo que ahorita vamos a entrar en detalle porque eso ya es más de atención hospitalaria. Solo comparto el cuadrito para que podamos tener referencias directas de cuáles son las recomendaciones puntuales en estos casos, que son recomendaciones de PHTLS de CIAB edición, ¿sí? Para resumir en el mal de altura, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como voluntario, tal vez en primeros auxilios? Administrar oxígeno y evacuar a ese paciente, ¿sí? Aparte de eso, puedo llegar a tener que tratar otras lesiones. En la altura también se puede llegar a experimentar mucho frío y este frío puede llegar a provocar lesiones como el congelamiento, como lesiones no congeladas o la hipotermia, como y es algo que también tengo que tratar, que ya les he explicado, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna consulta con lo que viene siendo
estos puntitos que les acabo de compartir. Me acuerdo que tenía un cuadrito que no lo encuentro, que lo voy a buscar en un momentito más. Pero bueno, para ir concluyendo esta partecita, he tomado en cuenta lo que viene siendo la presentación de curso de primeros auxilios para instructores de la Cruz Roja Boliviana Filial Cochabamba y también de PHTLS de la DCB. Es de donde he extraído estas cosas. Si ustedes tienen el librito en PDF de PHTLS de edición o como tal tienen el libro físico, si es que han pasado el curso, pues van a encontrar esto mismo que les he compartido ahorita. Voy a buscar el cuadrito, pero hasta acá, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, chiste, chisme. Bueno, tengo una manito levantada. ¿Puedes hablar, Patrick? Sí, buenas noches. Una pregunta. Recuerdo que cuando yo hice una caminata a una altura también elevada, bueno, las personas que fueron con nosotros nos recomendaron tomar alcohol o fumar. No sé si eso sirva de algo. Ya, el alcohol o el fumar es más con lo que viene siendo incrementar lo que viene siendo el gasto cardíaco, es decir, te va a ayudar a mejorar lo que viene siendo tu corazón, va a latir más rápido, va a estar más acelerado y eso nos ayuda para mantener el calor como tal. Aparte de que se incrementa este esfuerzo en el tema del corazón, nos va a ayudar a adaptarnos también a lo que viene siendo esta forma de oxigenarnos, que normalmente es un poquito más acelerada, o a nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando también poco a poco a esto. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer en todo caso o cuáles son las prevenciones en el mal de altura? Es ir ascendiendo poco a poco, no irse de golpe a estos lugares muy altos. Y el tema del alcohol tiene que ver con la circulación y la circulación está conectada con la oxigenación y con la ventilación como tal. Entonces, esas recomendaciones son fisiológicas. Nosotros todos sabemos que cuando tomamos o cuando fumamos, incrementa. No son recomendaciones que nosotros daríamos como institución, hablando de circunstancias médicas, ¿no? Te estoy explicando por qué sucede eso. El fumar desatura más, no es bueno. Exacto, justamente a eso me iba. En que como tal la oxigenación no se va a hacer de manera coherente con el cuerpo porque estás fumando, o sea, estás provocando una vasoconstrucción también interna. Así que yo te explicaría más o menos de que tiene intenciones de no enfriar el cuerpo del paciente más que de ayudarlo con el mal de altura. El mal de altura normalmente se va a utilizar lo que viene siendo oxígeno o ascendiendo poco a poco, no de forma directa. Gracias. Tenía una imagen que no la encuentro. Deme un momentito, por favor, que no sé qué pasó conmigo. Pero si es que alguien más tiene alguna otra altura. Bueno, con todas las recomendaciones que son las más importantes, les voy a mostrar esta última imagen. Lo voy a pasar directamente desde mi compu porque no me va a dar tiempo para poderlo colocar en la presentación. Y aquí la tenemos. Les voy a mostrar esta imagen que más o menos es una imagen que tiene o está orientada en... Listo, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la imagen es cómo se experimenta la saturación en diferentes alturas en las regiones, es decir, en nuestro país. Por ejemplo, lo que viene siendo una saturación normal, o sea, cómo normalmente podrían llegar a saturar sus pacientes en las alturas de Bolivia. Si se dan cuenta, en las bibliografías nos van a recomendar cosas muy curiosas, como que la saturación tiene que estar arriba del 94%. Pero a nivel de Bolivia vamos a experimentar desaturaciones. Hipóxicos felices también los conocen en algunas circunstancias. Es decir, nosotros podemos estar con niveles
disminuidos de oxígeno o de la presión del oxígeno. El oxígeno sigue siendo el mismo en el ambiente, pero dada la presión por la altura, se nos hace complicado mantener la misma oxigenación o misma saturación que en otras regiones, ¿sí? Y esto no es porque nosotros seamos más diferentes, lo que normalmente, o que estemos enfermos, no. Normalmente sube la hemoglobina y la hemoglobina pues es la que nos va a ayudar a mantener la oxigenación en todos los cuerpos. Eso no es algo en lo cual quise entrar en detalle porque estos primeros auxilios, pero aquí les muestro el cuadrito para que puedan ver cómo en Bolivia se experimenta la saturación normal y cómo va a ir descendiendo a o cuáles serían las diferencias de hipoxia, ya sea leve, moderada o severa. Vamos a entrar en sincronía con lo que viene siendo la paz, que viene a estar por alturas mayores o iguales a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los ciudadanos de La Paz van a tener una saturación normal de 86 a 90. Ahí está el cuadrito, ¿sí? Pero ya va a ser una hipoxia leve en 82 o 85. Pero hipoxia leve en otras regiones ya es cuando está a 91 o a 94%, ¿sí? Es un dato muy importante que quiero que lo tomen en cuenta, que nosotros en Bolivia estamos a una altura bastante curiosa, lo cual puede o llega a modificar. Eso es más que todo en la región de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, pero de manera más contundente en La Paz, Oruro y Potosí. Son más ligeritos en Santa Cruz, Beni y Pan. Está muy familiarizado con los datos que son regulares, ¿sí? Pero ahí les dejo la tablita de referencia. Si no hay más preguntas, chicos, vamos a entrar ya con las últimas recomendaciones. Bueno, en ese caso, entendiendo que no hay más consultas y que no hay más dudas, esas han sido las explicaciones puntuales en alteraciones de la conciencia, en lo que viene siendo lesiones o afecciones a nivel del calor, del frío y de la altura. Son las recomendaciones más importantes en los primeros auxilios y son los temas de hoy día. No tengo nada más que decir, eso sería todo por ahora. Como recomendaciones importantes, ya saben, el domingo va a haber solo un día de práctica, entonces el grupo del sábado va a tenerse que venir el domingo, vamos a generar dos horarios. Va a ser una clase importante porque vamos a ver el tema de traslado de pacientes, así que tienen que estar con mucha fuerza, la verdad, porque van a aprender algunas cosas importantes. Y pues, bueno, no hay nada más que decir. Estén pendientes al grupo, por favor, para los temas de los horarios. Organícense para este domingo. Sé que es un poco tedioso, es un domingo que a veces lo damos para la casa, pero pues hay que hacer ese esfuerzo, ¿ok? El video se va a subir a continuación al canal y pues también las diapositivas. Vayan estudiando, por favor. Ya mero va a acabar el mes y pues bueno, como spoiler les doy de que la primera semana de noviembre ya estaríamos acabando el mes. Así que vayan estudiando. Listo, descansen chicos. Chao, chao.